A tener otra conferencia maravillosa. Muy bien. Y vamos a presentar al padre licenciado Ramón García Reynoso. El padre es sacerdote de la diócesis de Torreón, tiene 43 años de vida, nació el 21 de septiembre de 1971. Lleva 18 años de ordenado sacerdote que cumplirá el 18 de julio. Sus estudios: estudió licenciado en Teología Dogmática en la Universidad Pontificia de México, es licenciado en Teología Espiritual y Formación de Vocaciones también de la Universidad Pontificia. Ha sido director espiritual durante 11 cursos en el Seminario Menor y en el Mayor, también de la Universidad Pontificia, y desde el año 2011 hasta la fecha es director espiritual de seminaristas y sacerdotes en las residencias de los alumnos de la Universidad Pontificia de México. También es profesor en Teología Espiritual y Dirección Espiritual de la Universidad Pontificia. Está también al pendiente de todos los cursos de verano y ha compartido ejercicios espirituales y retiros con presbíteros, con monjes, comunidades religiosas y con laicos. Y el día de hoy viene aquí a presentarnos un tema maravilloso que es la alegría eucarística. Le damos un fuerte aplauso. Que se vea esa alegría en el Congreso Eucarístico. Bienvenido, padre. Bienvenido, padre. Muy buenas tardes a todas, a todos. Estoy convencido de que somos alegría, de que somos Eucaristía. Recibí la invitación a este congreso con mucho gusto porque es un espacio creyente donde quiero compartir la fe. Deseo crecer en la fe, en Jesús, el pan de la vida. Me llenó de entusiasmo desde que me propusieron este tema, la alegría eucarística. Y de inmediato empezaron a venir a mi mente los primeros recuerdos de la Eucaristía. Yo no me acuerdo de cómo fue que me acerqué a mover la boca. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el sacerdote que me dio la comunión por primera vez. Yo cierro los ojos y me veo brincando en la cama de felicidad y de gusto. Yo me había encontrado con Jesús. Ese es mi primer encuentro con la Eucaristía. La alegría de un niño de 6 años. Tenía 6 años. Gracias por permitirme compartirlo ahorita y vivirlo como hace 38 años. La primera vez que comulgué bajo las 2 especies fue en la adolescencia, 12, 13 años, en la catedral de la Iglesia Diocesana de Torreón. No se olvida ese momento. El Señor me hizo su amigo. Y cuando me dijeron que el tema era alegría eucarística, recordé los ranchos de la comarca lagunera en la evangelización en Semana Santa, donde no había oportunidad para ir a comprar hostias y nos pusimos a hacer el pan ácimo para la celebración de la Eucaristía. Gozo de poder compartir el alimento, alegría de poder compartir el pan que da la vida. Quisiera, en esta experiencia, me resisto mucho a llamarle tema, porque los temas están en la cabeza. Las experiencias también están en las entrañas del corazón y de toda nuestra experiencia. La liturgia eucarística es también una Eucaristía existencial. ¿Recuerdan los 4 momentos en la que vamos celebrando cada liturgia eucarística? Ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y los ritos conclusivos. Yo pienso que la vida toda es una Eucaristía existencial, que está hecha de encuentros. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, me llamo Ramón, yo soy Juan, yo soy Pedro, yo soy Amelia, yo soy Georgina. Ritos iniciales. Y eso se dan en la vida, en el metro, en la casa, en la escuela, en el trabajo.
lleno de ritos iniciales. Y luego, conforme nos vamos conociendo, vamos compartiendo nuestra palabra. ¿Quién somos? ¿Qué ha hecho Dios con nosotros? Y entonces compartimos lo que somos y convertimos la vida toda en una liturgia de la palabra. Y conforme avanza el encuentro y la amistad, nos sentamos a la mesa, ahí donde se sientan los amigos, para comer y nutrirnos. Cada comida ordinaria, cada taco, cada mole que nos echamos, se convierte por la presencia de Jesús también en una Eucaristía viva, porque nos recuerda de su presencia el amigo que come con nosotros. Y cuando en Dios nos decimos hasta luego, porque en Dios no hay despedidas, sino reencuentros, celebramos ahí ritos conclusivos. Nos vemos, que te vaya bien, Dios te bendiga. Les invito a que en el transcurso de esta experiencia nos involucremos no solamente en la liturgia eucarística, en el templo y con estos 4 momentos, sino que nos ubiquemos en el cosmos entero. Porque como decía bellamente el padre Teilhard de Chardin, la creación es el altar de la Eucaristía. Celebramos diariamente la Eucaristía sobre el altar del mundo. Ahí donde los montes hacen crecer el trigo, ahí donde las viñas van surcando cada día para darnos el vino, se convierte en alabanza para luego hacer el pan y el vino que se transforman en cuerpo y sangre de Jesús. Coloco una expresión en la siguiente diapositiva, ahí la podemos leer. Es esta experiencia de ubicarnos no solamente en la liturgia eucarística que se vive en el templo, sino como la vida toda celebrada como Eucaristía. Después de esta introducción, propongo una reflexión teológico y vivencial en 4 momentos y unas conclusiones. El primer momento será hablar de la Eucaristía como un kairos, luego preguntarnos qué es la alegría. En tercer momento relacionamos Eucaristía y alegría y al final proclamar con certeza y con gozo, somos Eucaristía, somos alegría. Vamos al primer momento, la Eucaristía como kairos bíblico y teológico. ¿Me puedes decir qué horas son, por favor? ¿Qué horas son? Las 2. Ese es el tiempo cronológico que podemos medir. Es tiempo. El kairos es el tiempo de Dios. El kairos no se puede medir con el reloj. El kairos es la experiencia donde Dios nos irrumpe y sale a nuestro encuentro. El kairos más hermoso que hemos vivido en la humanidad es Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho carne, como nos ha dicho Monseñor Adolfo. Este kairos, yo quiero que ahora lo descubramos como un acontecimiento presente en nuestras vidas. Me ha llamado mucho la atención cómo la Biblia, que me gusta decir que no es un libro o un conjunto de libros, sino una persona, se abre con el tema de la luz y se cierra también con el tema de la luz. Monseñor Adolfo ya nos decía que la primera creación de Dios fue la luz y en el Apocalipsis Jesucristo será proclamado como el lucero brillante de la mañana. Así actúa el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hace 50 años se celebró el Concilio Vaticano II y una vez que tenemos los documentos en nuestras manos, nos damos cuenta cómo la primera constitución que aparece entre los documentos es precisamente la Constitución sobre la Iglesia. ¿Te recuerdas cómo se llama? Lumen Gentium. Yo pienso que el Concilio Vaticano II se convierte también en un kairos para nosotros. No es coincidencia, es Dios presente en la historia, en el tiempo, en cada rincón del cosmos, en cada persona para decirnos que haya luz en la creación primera
y luego que el acontecimiento eclesial más importante de nuestro siglo se abra también con la luz. Lumen, lumen gentium. Esta expresión nació desde una entrevista que le hicieron al Papa Juan XXIII. ¿Y usted qué piensa que sea el concilio? Y el Papa, con alegría, dijo: el concilio tiene que ser luz para todas las gentes, porque Cristo es lumen gentium, es la luz para todos nosotros. Esa es la reflexión sobre la Iglesia. Pero cuando el Concilio Vaticano II sigue reflexionando sobre la Iglesia en el mundo actual, en la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual, utiliza otra expresión que es muy bella: Gaudium et Spes. Y Gaudium significa gozo. No es coincidencia. La primera palabra creadora es luz. La primera palabra que utiliza el concilio también es luz. La alegría por la creación original la retoma el Concilio Vaticano II para decirnos Gaudium et Spes. Los gozos, las alegrías, las esperanzas del mundo de hoy son los gozos, las alegrías y los sufrimientos de cada hombre de iglesia, de cada creyente. Por eso es muy bello redescubrir la Eucaristía desde estas dos palabras que se convierten en icono, en modelo. La Eucaristía como luz y la Eucaristía como gozo. Lumen gentium y Gaudium et Spes. Reflexiones del Concilio Vaticano II que llegan a nuestros días para que al celebrar la Eucaristía y vivir como personas eucarísticas, seamos también nosotros luz para el mundo, alegría para la humanidad. El Concilio Vaticano II no ignora que la alegría pasa también por momentos desconcertantes. Al inicio de Gaudium et Spes dice el concilio: los gozos y las esperanzas, pero también las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo. Cuando venía para la basílica en la mañana, contemplaba las angustias y las tristezas de los citadinos de esta urbe enorme. El muchacho que se estaba bañando en una alcantarilla, el policía gastado por el sol, el señor que está construyendo el segundo piso en el periférico allá por Tlalpan. Esas angustias, esos sufrimientos, esos gozos también están bañados e impregnados por la luz. Están impregnados de la alegría y del gozo. Estos gozos, estas esperanzas, estas tristezas, estas angustias, dice el concilio, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez los gozos, las esperanzas, las tristezas y las angustias de cada uno de los discípulos de Cristo. Estamos llamados a ser lumen gentium, estamos llamados a ser Gaudium et Spes. Hagamos nuestra segunda reflexión. Nos preguntamos, ¿qué es la alegría? Mientras escuchaba al padre Alberto Anguiano y a Monseñor Adolfo, yo decía, ojalá que alcanzara a cambiarle el título al segundo momento de la reflexión, de esta experiencia. Y no nos preguntáramos, ¿qué es la alegría? Como si la alegría fuera una cosa. Tendríamos que preguntarnos, ¿quién es la alegría? Y entonces, como congresistas, nos sentimos involucrados. Y no solamente hemos venido a escuchar, sino que hemos venido a escuchar nuestra propia experiencia de vida para descubrirnos, somos alegría. Si me permites compartirte mi experiencia sobre la alegría, cómo he tocado la alegría, cómo he sentido la alegría, cómo me he topado con ella. Soy Ramón, tengo 44 años, soy hijo de Ramón y Aurora, que antier cumplieron 48 años de casados.
Aquellos muchachos entonces tendrían 20, 21 años, vieron nacer a su primogénita, Leticia, mi hermanita Leti. Leti nació con una dificultad en sus pulmones y murió a los 2, 3 meses. Mi papá, como decimos en el norte ya, mi papá y mi mamá siempre nos hablaron de Leti como nuestra hermanita menor. No la conocimos, no había celulares para tomar foto y grabar con la facilidad que ahora, pero yo siempre he sabido que tengo una hermanita que se llama Leti. En un momento de vacaciones, estando allá en Torreón y viviendo la crisis más fuerte de mi vida sacerdotal, ya siendo sacerdote, recuerdo que era un sábado por la mañana y yo no me podía levantar. Estaba muy agobiado, muy cansado, enfermo, con una tifoidea tremenda. Y de esas veces que antes de levantarte te haces preguntas existenciales, ¿no? ¿Para qué me voy a levantar hoy? ¿Sí te la has hecho? Qué bueno. Si no, te recomiendo que la hagas, vale la pena. Y alcancé a escuchar que mi papá y mi mamá platicaban en la sala, yo estaba en mi habitación, y los escuchaba muy contentos. Yo en eso me di vuelta y me puse así como en posición fetal y comprobé lo que dicen los científicos, que el bebé ya escucha desde el vientre de mamá. Entonces me recordé de Isaías. El Señor te llamó desde el vientre de tu madre. Y como dice el salmista bellamente, el Señor fue tejiendo tus entrañas. Has visto a nuestras hermanas indígenas, ¿no? En el centro de la ciudad, cómo van tejiendo. Ahí hay una Eucaristía para contemplar y descubrir cómo te fue tejiendo Dios. Y entonces descubrí que era cierto. Y luego me acordé de Leticia, mi hermanita. Yo había tenido una clase de latín y me habían dicho que Leticia significa alegría. Y en medio del sufrimiento que en ese momento vivía, de la enfermedad y de la tristeza, yo dije, yo no soy tristeza. Yo soy hijo de unos jóvenes cuyo amor fue capaz de sobreponerse a la muerte. Y esto, en cuanto puedo, se los digo a mis papás: papá, mamá, su amor es más grande que la muerte. ¿Cómo le hacen unos chavos de 20 años para superar la muerte de su primogénita a los 3 meses? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? Y entonces yo me dije, soy Leticia, soy hermano de Leticia, la sangre de mi hermanita corre también por mis venas. Y me levanté con un nuevo entusiasmo por la vida, por la alegría, por el ministerio, por el sacerdocio, por el amor a la iglesia y a la humanidad. Y me he dicho día a día, soy alegría, soy Leticia. Y esto me ha ayudado a descubrir que tú y yo, que cada ser humano, no solamente sentimos alegría o tenemos alegría en determinados momentos, sino que somos alegría porque somos de Él. Experimentarme hermano de Leti, hola Leti, de la Leti, me ha ayudado a descubrirme hermano de Jesús de Nazaret. El Evangelio vivo, el Evangelio del Padre, la buena noticia de Abba, nuestro Padre. Esto es lo que significa Evangelión. Bueno, angelón, anuncio. El anuncio de una alegre noticia. La alegría no es Leti, mi hermanita. La alegría no somos tú y yo. La alegría no es una cosa. La alegría es alguien. El Señor Jesús
que está aquí en medio de nosotros. No sé si ya lo viste, a él no le gusta sentarse en las sillas, como buen judío por ahí, está sentado en el suelo. Gracias, Jesús de Nazaret, alegría del Padre. Gracias por estar aquí en medio de nosotros, para levantarnos, para animarnos, para hacer alegría con los demás. Al preguntarnos sobre la alegría, quisiera plantear 3 preguntas clave. ¿Dónde se fundamenta la alegría? ¿Cómo se expresa la alegría del creyente? ¿Y de qué manera la alegría dirige los actos del creyente? ¿Dónde se fundamenta la alegría? La alegría se fundamenta en el Evangelio, considerado como una buena noticia. Literalmente, Evangelio significa esto: buen anuncio. Se trata de un anuncio alegre que ofrece razón para la alegría y requiere ser recibido con gratitud y con alabanza. Es interesante el origen de esta palabrita. No nació en medio del ambiente cristiano, sino en ambiente pagano. Un evangelio era, por ejemplo, cuando un emperador romano llegaba al trono y se consideraba una alegre noticia: el emperador ha llegado al trono, el emperador ha tenido un nuevo hijo, el emperador ha ganado una victoria. En este ambiente pagano siempre se utilizaba en plural los evangelios, las buenas noticias. Lo interesante aquí es que cuando la palabra va tomando fuerza en las comunidades cristianas, no se usa en plural los evangelios, sino que se empieza a hablar solamente en singular: el evangelio. Y esta connotación, este uso lingüístico solamente en singular, es propio de la cristiandad primitiva, que anuncia el principio de que solo hay un evangelio: el mensaje de Cristo muerto y resucitado. Cristo muerto y resucitado, proclamado Hijo de Dios y Señor, es el evangelio. San Pablo lo usará en forma singular, refiriéndose específicamente a que el término evangelio quedó acuñado ya de manera singular en la primera comunidad cristiana. Nos ubicamos así en los orígenes de la alegría cristiana. Sí, porque a Dios le gusta empezar. Monseñor Adolfo decía de San Juan como el nuevo Génesis, y también Mateo empieza con la genealogía, y Marcos comienza diciendo comienzo de la buena nueva, y Lucas refiere cómo el evangelio ha sido proclamado, pero antes investigado desde sus inicios. A Dios le gusta empezar. Dios espera ahí donde están las raíces. En el cristianismo naciente se dice que Cristo debería padecer y morir, soportar una muerte horrenda y terminar su vida en la cruz como un malhechor condenado. Aquí hay una pregunta muy interesante a los inicios de la comunidad cristiana. ¿Cómo puede proclamarse como evangelio? ¿Cómo puede proclamarse como alegre noticia la muerte de un hombre colgado en una cruz? Sin embargo, aquí radica el salto de calidad de nuestra buena noticia cristiana. Pablo la va a poner de manifiesto haciendo referencia a que él mismo recibió tal noticia. De ahí que nos encontramos ante un dato fundante. San Pablo, en su primer carta a los Corintios, escrita hacia el año 56, estamos en los orígenes de la comunidad cristiana, va a decir como los abuelos cuando acercan a los nietos ahí en la casa para platicarles los orígenes de la familia.
va a escribirle a los corintios: quiero compartirles lo que yo mismo recibí, que Cristo Jesús murió y resucitó por nosotros. Primera de Corintios 15, 3 al 5, tenemos este dato fundante. La muerte y la resurrección de Cristo son el contenido principal del Evangelio. Por eso, aunque se hable de una muerte horrenda, esta buena noticia es capaz de suscitar la alegría y hacer que dicha alegría surtiera un efecto tan poderoso que ha llegado hasta nuestros días. Descubrir que el Padre no abandonó a su Hijo en la cruz, sino que lo resucitó, cambió el corazón de los primeros creyentes y hoy también cambia nuestros corazones para encontrarnos con el Señor Jesús. La resurrección de Jesucristo es el fundamento de la alegría de la fe que se expresa en la jubilosa alabanza de la comunidad para gloria de Dios Padre. Y a su vez, este único evangelio es el de la buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Es fuerza salvadora que otorga a los creyentes el fundamento de la alegría. Esto nos llega a descubrir que la alegría no solamente como un sentimiento pasajero, la alegría es capaz de destruir incluso la muerte. Vayamos a la segunda pregunta. ¿Cómo se expresa la alegría del creyente? La expresión de la alegría tiene su culmen en el mismo Jesucristo, el Evangelio del Padre. Los evangelios suscitan alegría. En los evangelios nos encontramos con el impacto causado por una persona, por un profeta itinerante, por un amante de la vida, por un joven Galileo que nos acerca a Dios. Los evangelios han de leerse como relatos de conversión. Los evangelios no son biografías, son una experiencia de una persona que nos invita a conocerlo, a amarlo y a identificarnos con su proyecto. Nuestras comunidades cristianas, nuestras congregaciones, nuestros presbiterios, nuestro episcopado, cada pequeña comunidad, cada familia, estamos urgidos a releer los evangelios como relatos de conversión. A veces da la impresión de que hemos convertido el evangelio en un libro muy bello y a veces como con canto dorado que exponemos en una procesión, pero ahí lo dejamos. El evangelio es una persona. Acercarnos a expresar esta alegría como Jesús la expresaba. La alegría de compartir el reino de Dios. La alegría se expresa en los evangelios mediante la predicación del reino de Dios. Jesucristo es lo primero que anuncia. El reino de Dios ha llegado, está entre nosotros. Cambien de vida y conviértanse. Jesús es el mensajero de la alegría. En cada parábola, en cada gesto, en cada actitud, en cada momento de acercarse a cada persona, Jesús comparte el gozo del reino que está presente. Hay expresiones en el Evangelio que nos llevan a descubrir la inmensa alegría. En este año de la misericordia que nos hemos detenido de una manera muy especial a releer el relato de conversión en Lucas 15, estas tres bellas parábolas de la misericordia, encontramos el júbilo agradecido de Dios que se encuentra con sus hijos. Dicen los santos padres que en este capítulo 15 de Lucas hay un misterio muy interesante.
porque se va ascendiendo en las realidades. Primero se pierde una cosa, una moneda, y luego lo que se pierde es un animal, una oveja, pero luego se pierde un hijo, una persona. Si nos detenemos a buscar cosas, si nos detenemos a buscar animales, dicen los santos padres, qué belleza es detenernos a encontrar al Hijo. Qué belleza sabernos descubrir encontrados porque somos hijos. Y al final de este capítulo 15 termina destacando la grandiosa alegría que se propaga donde lo perdido se ha encontrado de nuevo. Esto provoca un júbilo agradecido, una inmensa alegría, porque Dios es capaz de alegrarse por las cosas que ha creado, alegrarse por los animales que ha creado, pero alegrarse por la hija y por el hijo que ha creado con especial cuidado, con especial cariño y ternura. Somos capaces de admirarnos de la creación. Redescubramos la capacidad de admirarnos, de ver al ser humano, creación por excelencia de Dios. Jesús en su predicación nos invitará constantemente a la alegría. Es fundamental que esta alegría no se demuestre solamente como una emoción de un primer momento. En la parábola del sembrador, allá en el capítulo 4 de Marcos, Jesús pondrá alerta de que estemos muy atentos, porque a veces escuchamos la palabra de Dios con una gran alegría, pero las preocupaciones de la vida vienen a quitarnos esa presencia gozosa en nuestro corazón. La alegría verdadera no es un sentimiento pasajero. La alegría verdadera fortalece y es perenne. No es una experiencia superficial. Se trata de una experiencia fascinante porque nos acerca a la misericordia de Dios. Se trata de una alegría que resplandece en todos los ámbitos de la vida. Abordemos ahora la tercera pregunta. ¿De qué manera la alegría dirige los actos del creyente? Quisiera mencionar aquí a San Pablo y a San Juan. En la medida que fui preparando esta experiencia, encontré uno de esos textos en la Escritura que a veces parece que están como escondidos, porque hemos leído poco, porque no los recordamos. Y me gustaría leer completo 2 de Corintios, en su capítulo 1, versículo 23 y siguientes, incluso el inicio del capítulo 2, porque aquí hay una expresión muy bella que llama a San Pablo el ayudante de la alegría. ¿Tú habías escuchado alguna vez que al apóstol San Pablo se le llame el ayudante de la alegría? Levante la mano el que lo haya escuchado. Levante la mano el que le gustaría ser un ayudante de la alegría. Vamos a escuchar esto, fíjate. Pablo había decidido ir a visitar a la comunidad de Corinto, pero se suscitó una serie de problemas y prefirió no ir, con una audacia pastoral muy interesante. Y dice Pablo: en lo que a mí toca, pongo a Dios por testigo, y que me muera si miento, que en atención a ustedes no he regresado todavía a Corinto, y no es que pretendamos controlarlos en su fe, ya que por lo demás en la fe se mantienen firmes, sino que queremos más bien contribuir a su alegría. Quiero ayudarles a su alegría. Sigue Pablo diciendo: he resuelto no causarles de nuevo tristeza con mi visita, porque si yo los entristezco, ¿quién podría alegrarme a mí?
Tendría que alegrarme el mismo que se entristece por mi causa. Y si les escribí lo que les escribí fue para que a mi llegada no me causaran tristeza precisamente quienes deben alegrarme, convencido como estoy en lo que a ustedes se refiere, de que mi alegría es también la alegría de ustedes. San Pablo, el ayudante de la alegría. San Pablo, el colaborador de la alegría. Alegría que San Pablo va manifestando en su presencia en las comunidades, en su ausencia estratégica al escribir sus cartas. Alegría que Pablo manifiesta en la tarea apostólica. Pablo no necesitó más que de 1 año y medio de estar en Corinto para convertir a esa comunidad. Alegría de Pablo que descubre que Dios va haciendo su obra en cada creyente y eso le suscita un gran gozo. La alegría por el hecho de que la separación que él encontraba entre los judíos y los paganos va quedando superada. No hay más división entre los que creen en Cristo Jesús y eso le provoca al apóstol una grande alegría y la comunica y es ayudante de la alegría y la transmite a los demás. La alegría de que los paganos también tienen acceso al encuentro en el reino de Dios. La alegría de que los mensajeros van viendo crecer a las comunidades. La felicidad por comprobar que la alegría resplandece donde se manifiesta la misericordia de Dios. Alegría en medio de las persecuciones. Alegría viva incluso cuando se padece la tristeza, miedo y fragilidad que se logran superar. Según Primera de Tesalonicenses 5:18, esta alegría siempre será una alegría agradecida. Y la convicción del servidor de la alegría del apóstol Pablo la encontraremos en la carta a los Filipenses, que algunos llaman la carta de la alegría. Alguna vez que vino una persona que me dijo que estaba deprimida, le dejé la invitación de que leyera la carta a los Filipenses y fuera subrayando cuántas veces Pablo menciona la palabra alegría. Existencialmente hablando, para un cristiano no puede existir la depresión, la angustia y la tristeza, porque también esos signos de muerte quedan vencidos por la alegría de Jesús resucitado. Y aquí está la clave que dice el servidor de la alegría. Se trata de una alegría en el Señor. Se lo repito, estén alegres como fuerza en el fundamento de sus vidas. Nuevamente se lo repito, estén alegres. Esta alegría la manifestará Pablo escribiendo desde la cárcel, recordando que la palabra de Dios no puede estar encadenada, sino que ha de pasar por cada momento de la existencia proclamando la libertad, la alegría y el gozo. Para el servidor de la alegría, para Pablo, la alegría en el Señor tiene una validez perdurable. Pablo insistirá a tiempo y a destiempo de que la alegría ha de ser siempre en el Señor. Entonces, ninguna situación, por más desagradable que sea, ninguna decepción personal, ni siquiera la persecución, pueden hacer desaparecer la alegría del corazón de Pablo y del corazón de sus comunidades. Se trata de un gozo sobreabundante. 2 Corintios 7:4. Y si a Pablo le podemos llamar el servidor de la alegría, quisiera ahora detenerme un poquito en los escritos de Juan. Releyendo algunos textos de Juan, me atrevo a llamarle el amado por la alegría.
El discípulo amado tendrá la experiencia y nos la compartirá ya en el capítulo 15, expresiones como estas: como el Padre me ama, así los amo yo. Son estas frases del Evangelio que hay que leerlas con lupa y detenernos y saborearlas y acercarnos al misterio que esto contiene. El Señor Jesús te ama a ti de la misma manera como Él se sabe amado por Abba, su Padre. Y el Padre ama a Jesús desde la eternidad. La esencia de Dios consiste en amar. Si Dios dejara de amar, dejaría de ser Dios. Por tanto, nunca vas a dejar de ser amada por Él. Nunca vas a dejar de ser amado por Él. Y como papá, Abba, ama a su Jesús, así te ama también a ti. A mí me parece que esta experiencia no terminamos de creérnosla en la iglesia. Qué difícil dejarnos amar. No tengamos miedo a dejarnos amar. El discípulo Juan captó esta experiencia y yo pienso que detrás de su pluma y de las comunidades juánicas que siguieron escribiendo está la experiencia de un discípulo que se la creyó y en un momento de su vida y en el transcurso de su historia fue experimentando: Dios me ama a mí como ama al profeta Galileo, como ama a Jesús de Nazaret, con la misma eternidad, con la misma pasión, con la misma ternura y misericordia. Por eso Juan es el discípulo amado. Y también dirá más adelante en ese mismo capítulo 15, mi alegría estará con ustedes y mi alegría en ustedes será plena. Cuando me detengo en este texto es, mira nada más, ni siquiera mi alegría es mía. ¿Me regalas una sonrisa, por favor? Gracias. Es que esa sonrisa me recuerda esta palabra de Jesús. En esta sonrisa alcanzo a descubrir el amor eterno del Padre. Mi alegría, dice Jesús, estará en ustedes y esa alegría será plena. Esta alegría es la misma alegría de Jesús de Nazaret en tu existencia. Eucaristía y alegría, tercer momento. La alegría como don del Espíritu, la alegría como gozo por el apostolado, es una alegría perfecta que está en medio de nosotros. Me gozo en descubrir que cada momento está lleno de la presencia de Dios, porque la Eucaristía no es solamente una celebración. Me llena de gozo descubrir cómo cada misa que celebramos es el mismo Jueves Santo, porque estamos celebrando un memorial, no un mero recuerdo, sino la misma primer acontecimiento de Jesús en el encuentro con nosotros. Si me permiten concluir esta experiencia con una oración que brotó para compartirla en estos momentos. Siempre me ha llamado la atención preguntarle al Señor Jesús, ¿qué significa eso de el amor hasta el extremo que nos manifestó el primer Jueves Santo en la primera Eucaristía?
Jesús, este es tu testamento espiritual. Déjense amar, ámense, alégrense en el amor mutuo. Que la Eucaristía nos lleve a amarnos y que el amor sea abrazado con gozo en cada Eucaristía. Háganlo en memoria mía. Quiero preguntarte nuevamente, Jesús, ¿qué significa esas profundas palabras que escribió tu discípulo amado? Sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Jesús, tú no tienes otra manera de amar. Nos amas con todo lo que tú eres. Nos compartes tu intimidad más honda. Nos amas con el mismo amor que te sientes amado por el Padre. Somos amados con el mismo amor que Él te ama. Ese es el amor hasta el extremo. Es un amor incondicional. Jesús, en cada Eucaristía nos vienes a liberar de la gran tentación de no creernos dignos de amor, de no creernos dignos de ser amados, de no creérnosla que somos amados incondicionalmente. ¿Cuánto sufrimos por no ser amados y por no amar? Tu amor hasta el extremo, Jesús, nos viene a decir que cada uno de nosotros somos dignos de ese amor, que tu esfuerzo, tu predicación, las palabras que nos dirigiste, tu Eucaristía, todo es para decirnos que nos amas sin límite hasta el extremo. Tu amor, Jesús, tu alegría en nosotros es más grande que nuestras tristezas y caídas. Tu amor incondicional por cada una y cada uno de nosotros es un amor alegre, creativo, esperanzador, lleno de vida. Tu amor hasta el extremo lo disculpa todo. Tu amor hasta el extremo cree profundamente en nosotros. Gracias, Jesús, por amarnos así. Gracias porque este amor lo dejaste grabado en el corazón de tus apóstoles y en el nuestro. ¿A quién se le puede olvidar, Jesús, que hayas tomado el lugar del esclavo y te hayas agachado a lavarnos los pies? A tus discípulos nunca se les olvidó este gesto. A mí tampoco, Jesús, ni a este congreso. Gracias por agacharte a lavarme los pies. Eso me llena de un profundo gozo. Eso me llena de alegría. Lávanos, Señor, para que siendo servidos por ti, seamos también servidores de la alegría. Lávanos para que nunca se nos olvide el amor que nos tiene tu Padre. Lávanos para que no se nos olvide lavarnos los unos a los otros, servirnos en la alegría y dejarnos amar por ti, que eres la alegría del Padre. Lávanos para ser misericordiosos. Lávanos para celebrar contigo la Eucaristía. Lávanos para ser Eucaristías vivas. Les deseo que al salir de este hermoso lugar donde Dios nos ha hablado en la Señora del Cielo, redescubramos el misterio de la Eucaristía como alegría para esta gran urbe y que redescubramos en cada persona una Eucaristía viva y que nos transformemos en servidores de la alegría, amados por la alegría. Que Dios les bendiga. Padre Ramón, muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedora y ojalá que todos nos convirtamos en esa alegría de Dios. Aquí está Moni para entregarle un presente.
Padre Ramón García, le hacemos entrega de este cáliz conmemorativo del Congreso Eucarístico y también de un video del Gran Milagro y crónica de un milagro eucarístico, en agradecimiento por su conferencia de alegría eucarística que nos llena de alegría para llevar a todos nuestros hermanos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Padre, Ramón. por Dios lo esa bendiga. alegría. Dios lo